Hoy hablaremos acerca de la justificación gráfica en el diseño gráfico. Generalmente esto se ha utilizado durante mucho tiempo, entonces son básicamente las bases del diseño gráfico en cuanto a la ordenación y composición de los elementos. Ya hemos visto elementos como son las formas, que son los signos iconográficos, los signos cromáticos en cuanto a los colores y los signos tipográficos. Ahora nos resta ver de qué manera los vamos a organizar dentro de nuestro plano. Para eso primero vamos a hacer una subdivisión justamente de las distintas formas en que se puede realizar una ordenación espacial de los elementos que componen un signo gráfico. Esto se le llama retórica sintáctica estructural. Y entonces podemos distinguir distintos tipos de formas de organización, como son la simetría, disposición, repetición, inscripción y laberinto. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la simetría, que es un equilibrio de fuerzas. Se obtiene mediante las disposiciones de los elementos y podemos encontrar 4 tipos de ellas, ¿no? Entonces vamos a ver cada una. Y la primera es la lineal. En esta podemos ver los elementos gráficos de manera simétricas. Esto a partir de varios ejes imaginarios. Entonces, en el primer ejemplo, vemos elementos tipográficos que están ordenados de manera simétricos a partir de una línea imaginaria que ya sea que se encuentre, en el primer caso son 3 líneas imaginarias, en el siguiente ejemplo tenemos varias líneas imaginarias y finalmente en el último solamente tenemos una línea imaginaria que a partir de ellos es como si se espejearan justamente los elementos, a pesar de que estos elementos no tienen que ser forzosamente iguales, sino más bien lo que se hace es la repetición de elementos no solamente gráficos, sino que coincidan quizá en color, en tamaños, en formas, en texturas. Y en este caso, por ejemplo, en Scope, la repetición simétrica se da a través del tamaño de las letras. Después vemos una cubierta del libro en la que vemos también la repetición por simetría de los diferentes elementos. Por último, tenemos de estos colores que también de alguna manera es simétrico, no quizá en cuanto al color, pero sí en cuanto a los elementos que éste tiene. Entonces, esta es la simetría lineal. Posteriormente tenemos la simetría alternada. Son simetrías cuando de esta manera, cuando se suceden en un ritmo de periodo simple o compuesto, pero constante. Es decir, que tenemos elementos, justamente como su nombre lo dice, alternados y que lo podemos ver también en estas imágenes, tanto de imagen corporativa como lo vemos en esta primera columna, en donde podemos ver estos elementos que se contraponen de manera alternada. También lo vemos en esta cubierta del libro y en este cartel también. Y esto es una simetría alternada. Posteriormente también tenemos la bilateral. Son simetrías a un solo eje imaginario. Representa un aire de estabilidad, pasividad, armonía y belleza en la proporción y ordenación de los elementos. Si nos damos cuenta, a diferencia de la lineal, que podían ser guiadas por varias líneas imaginarias, en este caso es solo una línea imaginaria que contrapone dos elementos y lo podemos ver claramente en estos ejemplos. Finalmente tenemos la simetría radial. Es una simetría respecto a un centro. Se desarrolla según la división en partes iguales o según una
división rítmica constante, es decir, que no necesariamente tiene que ser en una misma proporción las partes en las que se divide, sino puede haber de alguna otra forma una división quizá rítmica de menor a mayor. Esta evoca irradiación, estabilidad, en cierto sentido monotonía, originando en el receptor la necesidad de buscar una forma organizada. Por eso llama la atención justamente al cerebro humano, ¿no? El uso de este tipo de simetrías, y lo podemos ver en los diferentes elementos que vemos en pantalla, ¿no? Ejemplos de logotipos que son además bastante comunes en el medio, portadas de libro o bien carteles, ¿no? En donde podemos ver este tipo de simetría. Ahora pasamos a la asimetría, que es lo contrario a simetría, es la desigualdad entre las partes de la estructura de un signo gráfico. Pareciera y podríamos decir que no hay equilibrio en ellas porque es contraria a la simetría. Sin embargo, no es así. Por el contrario, a través de este tipo de composiciones se generan y se establecen juegos de equilibrio en el que se ubican elementos quizá de diferente modo, no de una manera igualitaria a través de un eje, pero sí hay un sistema de equilibrio dentro de la imagen, como lo podemos ver aquí. Por ejemplo, de este lado, quizá en esta esquina y la parte superior, tenemos una gran pesadez, podemos decirlo de alguna forma, y en la parte de abajo también, en la esquina inferior derecha, ¿no? Entonces, eso hace que haya un equilibrio sin necesidad de que exista alguna simetría. La importancia de este tipo de composición es que tiende a la variedad y al dinamismo, deja a un lado lo aburrido, y esto es lo que puede llegar a llamar la atención. Después tenemos otro tipo de composición, que es la disposición, que es el orden de disposición en el plano. Son recursos retóricos que se fundamentan en la alteración del orden de lo que se espera o lo ya establecido, como el concepto del horizontal o vertical o la secuencia de la lectura. Entonces vemos algunas cuestiones en algunos de estos casos de elementos que se disponen de una manera diferente a la regularidad. Podemos distinguir de este tipo de composiciones la lineal, no lineal, configurada, asimilada y centrada. Vamos a ver cada uno de ellas. El primero, que es el lineal, en donde los elementos se encuentran alineados por una línea imaginaria, vertical, horizontal o diagonal, tomando en cuenta el sentido de la lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En este sentido, a pesar de que en algunos momentos este tipo de disposición se puede tornar asimetría, no necesariamente lo es. Sin embargo, aquí lo que se busca es que los elementos estén alineados a alguna línea o varias líneas. Posteriormente tenemos la disposición no lineal. Se configura sin disponer de ninguna línea imaginaria. Se refiere a la distribución de los elementos en forma concentrada, reunida o incluso superpuesta, ¿no? Entonces, en este caso ya no tenemos líneas imaginarias. Los elementos se distribuyen de manera que vayan encajando, que la composición vaya encajando todos los elementos. Posteriormente tenemos la configurada, cuando se unen varios elementos para formar una figura compuesta. Las formas figurativas dentro de un elemento pueden ser objetos, animales, formas abstractas, orgánicas o geométricas, como las podemos ver en estos ejemplos, tanto de imagen corporativa, que a través de diferentes elementos se compone una figura aún mayor. Lo podemos ver en esta cubierta también de libros, y en este cartel, que está compuesto de diferentes elementos para formar una imagen aún más grande. También
Existen aquellas que están conformadas por letras. A estas figuras se les conoce como tipograma o logograma. En este caso, la lectura de la palabra no es tradicional de izquierda a derecha, sino que requiere de una lectura especial, que requiere de la observación especial de la gráfica de la tipografía más allá de la lectura verbal, perdón. Hay una reconstrucción alfabética unida a la imagen que se forma a partir de las letras. Es decir, que aquí se hace una doble lectura, una lectura acerca de lo que dice verbalmente nuestra tipografía y de lo que compone esa tipografía al unirse con otras para formar una imagen. Eso también es una lectura. Posteriormente tenemos la disposición asimilada. Se presenta cuando una figura es digerida por otra, de modo que se convierte en parte de esta. En el caso de signos gráficos que contengan imágenes y tipografía, podemos ver esta relación. También en estos ejemplos podemos ver la asimilación de figuras gráficas o texturas en la estructura de las palabras. A través de este recurso, el texto adquiere un significado mayor al que ya se le relaciona por su codificación verbal. Aquí podemos ver algunos ejemplos de esta disposición asimilada justamente en cuanto a los elementos. Por ejemplo, este primer ejemplo de imágenes corporativas, vemos como dentro de de la tipografía se puede colocar un elemento gráfico, y aquí dentro de una imagen gráfica, figurativa, podemos encontrar la tipografía. Aquí también tenemos un ejemplo de esto. De este lado podemos encontrar que existen imágenes que dentro de ellas podemos encontrar el nombre de la marca, por ejemplo, sin necesidad de colocarlo en otro lugar. Aquí tenemos algunos otros ejemplos en donde las tipografías toman justamente texturas o formas diferentes que puedan sugerirnos también otras lecturas y no solamente el tema verbal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este último cartel en el que leemos love, amor, y vemos que en cuanto a la forma que adquieren las letras, podemos ver algunos otros mensajes que van relacionados con el tema de amor. Finalmente tenemos la disposición centrada, que se trata de organizar todos los elementos para que puedan establecerse verticalmente centradas. Esto puede connotar institucionalidad, formalidad, discusión, seriedad, orden, moderación, estandarización, etc. Y vemos muchos ejemplos de imágenes corporativas, sobre todo de gobierno, por ejemplo, de municipios, de diferentes ámbitos de gobierno que utilizan justamente esa disposición centrada con el fin de representar o connotar esta seriedad y esta institucionalidad que pues justamente los caracteriza. Entonces, para eso se usa este tipo de disposición centrada. Ahora pasamos a la repetición, que es otra forma en la que se pueden organizar los elementos. Y esto se refiere cuando utilizamos el mismo elemento más de una vez. En este caso, el elemento repetido no tiene que ser exactamente igual. Basta con que se note una relación parecida en cuanto al color, forma, tamaño, textura de relación, espacio y de gravedad. A diferencia de la simetría que ya habíamos comentado, aquí no se trata de reflejo de los elementos, sino de la repetición de cada uno de ellos. Y podemos encontrar tres tipos: simple, acumulación e idea de serie. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de la repetición simple, es la relación entre signos iguales y significados iguales también. Está estrechamente relacionado con la simetría, ya que juntos pueden connotar la sensación de equilibrio y coherencia.
Es más, la reiteración de elementos es signo de interés, de remarcar una idea y así llamar la atención. Entonces, esa es la finalidad de este tipo de repetición simple y aquí podemos ver algunos ejemplos de este. Posteriormente pasamos a la repetición por acumulación y este sucede cuando un elemento, ya sea figura, letra, color, textura, dirección, etcétera, se reproduce muchas veces con el fin de representar un cúmulo, un conjunto o una agrupación. Suele aportar una sensación de armonía, sobre todo cuando el elemento repetido es usado en gran tamaño y menos repeticiones, pero en el caso en que sea contrario y que los elementos sean muy pequeños y haya muchas repeticiones, podríamos obtener una toma uniforme, un fondo que podríamos usar. También se le puede llamar así cuando un elemento es repetido más de una vez con el fin de crear una nueva figura. Este recurso activa la sorpresa y la atención. Y aquí vemos algunos ejemplos que a partir de la repetición podemos formar algunos otros elementos. Finalmente, en el tema de la repetición encontramos la idea de serie. Es una repetición constante de los elementos representados y se puede asociar a la seriedad, hablando de serie industrial y mecánica. Entonces, estos son algunos tipos de composición para no solamente carteles, sino también para imagen corporativa. Pasamos a este otro tipo que es la inscripción. Consiste en introducir una figura dentro de otra. La forma interior es la inscrita. Aquí se pueden ver distintos ejemplos, una palabra dentro de una figura y viceversa, una palabra dentro de otra palabra o una figura dentro de una figura. Este recurso es muy usado para introducir dos signos, dos imágenes en una sola figura. Puede servirnos mucho cuando tenemos dos ideas que son las que queremos transmitir en nuestro cartel, por ejemplo, y podemos usarlas de esta manera, ¿no? Podemos hacer una composición en la que una esté dentro de otra y de esta manera podemos comunicar las dos ideas. Finalmente tenemos esta otra composición que es la del laberinto. Consiste en estructuras confusas y ordenadas. Puede tratarse de formas geométricas, orgánicas, abstractas o incluso tipográficas. Debemos recordar que el uso de las composiciones, al igual que de los elementos del diseño, tienen un objetivo comunicativo. Si nuestro objetivo comunicativo, en este caso, al usar este tipo de composiciones justamente es la de llamar la atención por algún tema confuso, por algún tema que tenga relación con este tipo de composiciones de laberinto, pues entonces podemos usarlas, ¿no? Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de donde se ha usado y que ha tenido también una razón comunicativa. Bueno, después de que ya hemos visto este tipo de composiciones, vamos a pasar ahora a ver los tipos justamente de retículas. Para crear todas estas composiciones, nosotros necesitamos organizar nuestro plano, organizar la hoja sobre la que estamos trabajando, ya sea de manera digital o de manera manual a través de algo que llamamos retícula gráfica, que es la división espacial para la ordenación de los elementos gráficos que constituyen un signo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la retícula gráfica usada para el diseño de esta imagen, de este icono, ¿no? Entonces, para eso sirve el uso de retículas gráficas. Podemos encontrar diferentes. La más usada, la más conocida es la retícula modular, que es una rejilla que divide el espacio disponible en módulos, los cuales, medidos en altura y longitud por el número de líneas y palabras,
que caben en ellos aseguran el alineamiento perfecto de textos e imágenes en el diseño. Podemos ver el uso de este tipo de retícula en carteles. Aquí vemos algunos otros ejemplos de carteles en donde se hace uso justamente de esta retícula para organizar los diferentes elementos que puede tener nuestro cartel. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. No significa que en cada uno de los elementos divididos, de los cuadrados que obtenemos a través de esta división, debamos colocar un elemento, sino más bien en la ordenación de los elementos a través de estos cuadros. Aquí tenemos algunos otros ejemplos y ahorita lo vamos a ver de manera práctica en nuestro programa. Aquí tenemos otra retícula. La retícula también no necesariamente es de tipo rectangular. También podemos encontrar algunas retículas que son subdivididas con algunos otros elementos geométricos. Y bueno, pasamos a la siguiente forma en la que podemos realizar composiciones, que es a través de la proporción áurea. Los pintores, los escultores y los arquitectos tomaban como base la llamada proporción áurea para mantener las proporciones y la armonía. De esta forma, apelando a líneas perpendiculares y paralelas, trazaban una retícula que guiaba el desarrollo posterior de la obra. Ya habíamos visto algunos carteles de Toulouse-Lautrec, uno de los primeros cartelistas, y en ellas podemos encontrar esta relación de proporción áurea que vamos a explicar. La proporción áurea podríamos entenderla, y me gusta la manera en la que este autor lo define: para que un todo dividido en partes desiguales parezca hermoso desde el punto de vista de la forma, debe haber entre la parte menor y la mayor la misma razón que entre la mayor y el todo. Y pareciera que esto es un trabalenguas, pero la verdad es que la proporción áurea, la sección áurea, se trata de una serie infinita de números naturales que empiezan con un 0 y un 1 y continúan añadiendo números que son la suma de los dos anteriores, quedando como la forma que aparece en la pantalla. El 0 y el 1 sumados dan 1, el 1 con el 1 da 2, el 1 con el 2 da 3, el 2 con el 3 da 5 y así continuamente hasta el infinito, hasta obtener números infinitos, y que la relación que existe entre cada uno de ellos es igual. Si dividimos, por ejemplo, 377 entre 233, vamos a obtener el mismo número que si dividimos 3 entre 2 o 5 entre 3, ¿no? Una relación muy parecida, y a este concepto aritmético se le llama, o más bien a la geometrización de esta numeración, se le llama la espiral de oro o de Fibonacci, que se presenta no solamente en temas de pintura, de arquitectura, escultura o diseño que estamos hablando ahorita, sino también en la naturaleza. Entonces podemos ver muchos elementos que están guiados a partir de esta fórmula, a partir de este concepto. Además de que esta interpretación de este número se ha aplicado no solo en estos que hemos mencionado, también en las matemáticas, en la arquitectura, en las finanzas, en la fotografía. Vamos a poder ver mucho este tema en la música, en la tipografía, en la estética facial e incluso en el estudio del ADN. La espiral de oro, así como su rejilla o modo de cuadrícula, es utilizada en diseño o dibujo o fotografía para establecer pautas de composición. Entonces, a partir de justamente este elemento que vemos aquí, este espiral que es el representativo justamente de esta proporción áurea,
podemos ver y vamos a ver algunos ejemplos de publicidad en donde es usado justamente para la composición y como se ha mencionado antes, esto establece una relación entre los elementos que puede generar una belleza absoluta. Entonces aquí vemos algunos ejemplos en diseño editorial, también se usa, aunque en diseño editorial, por ejemplo, lo más usado es la retícula modular que acabamos de ver. Sin embargo, vemos que la proporción áurea también está presente. También uno de los carteles más famosos de la historia del diseño gráfico justamente es la presentación del carro escarabajo de Volkswagen, el Bocho, que todos conocemos, pero en su presentación, en la primera publicidad, justamente usan la sección áurea, ¿no? La intención es buscar justamente el espacio en donde se deben de colocar los elementos para que puedan llamar la atención. En este caso, se dice que en esta relación de la espiral de Fibonacci, justamente el foco de atención es en donde culmina de manera interna la espiral, ¿no? Entonces, por eso está aquí colocado el bocho, además de que es una sugerencia justamente del eslogan Think Small, hablando de las características que tiene el carro, un carro pequeño, un carro que va a todas partes, un carro ligero. Entonces es por eso que deciden usar justamente este tipo de composición, ¿no? Para lograr el equilibrio dentro del cartel y llamar la atención sobre el elemento importante. Aquí tenemos algunos otros ejemplos también de cómo justamente en donde continúa la espiral hacia adentro es un elemento o un espacio importante y lo vemos en estos carteles. También, por otro lado, podemos encontrar algunas otras relaciones para la proporción áurea, no solamente que el lugar en donde se encuentre el espiral hacia adentro sea el foco de atención, sino también como una forma de subdividir nuestro plano. Y en este caso, en nuestro primer ejemplo que vemos aquí, en donde tenemos el número 4, nos damos cuenta que está dividido a través de una de las líneas que se usan justamente para realizar esta sección áurea, ¿no? Entonces aquí tenemos el número 4, posteriormente en el otro, en el siguiente cuadro tenemos la idea, la segunda idea importante, el 4 es la primera idea importante, Modern Design es el segundo elemento importante y posteriormente el caso de la fecha y algunos elementos descriptivos con menos importancia que se colocan hasta el tercer cuadrante importante dentro de nuestra sección áurea. También podemos verlo en este otro cartel. La imagen del chico es la parte más importante, por eso se coloca justamente en el primer cuadrado del que está compuesto la sección áurea. Posteriormente vemos los demás elementos a través del resto. Aquí vemos otro ejemplo también de la Volkswagen en donde se hace la división a través de la proporción áurea. Ahora vamos a ver otro elemento que es la regla de los tercios. En la regla de los tercios consiste en trazar dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Estas líneas deben tener la misma distancia entre sí para generar 9 partes iguales, así como lo vemos en la imagen. Y los 4 puntos de intersección están los puntos de atención. Entonces, en esta fotografía, por ejemplo, vemos que la estrella es el foco de atención, por lo tanto, está en uno de los puntos. Aquí es donde el diseñador, el fotógrafo, define cuál va a ser el punto importante, ¿no? Entonces, incluso esta cuadrícula lo podemos ver en las cámaras cuando queremos tomar una fotografía inmediatamente. En algunas ocasiones, si tenemos activado esto, nos aparecerá la cuadrícula que nos indique la regla de los tercios.
Vemos aquí otro ejemplo también en donde justamente el intermedio entre estos puntos de intersección se encuentran los elementos que llaman la atención. A partir de esta cuadrícula es que nosotros debemos buscar justamente colocar elementos representativos de nuestro cartel o de nuestra imagen corporativa. Aquí tenemos otro ejemplo, también vemos cómo en este punto se coloca el elemento que justamente quiere llamar la atención. Y aquí tenemos otro ejemplo. Bien, ahora veamos de qué manera en nuestro programa Adobe Illustrator podemos hacer esto. Bueno, voy a abrir un nuevo documento. Aprovecho para que ustedes comiencen a trabajar justamente con este programa. Voy a archivo. Si lo tienes en inglés, vas a tener que traducir los nombres. Archivo es file en inglés. Nuevo, new. Y aquí no es necesario colocar el nombre. Eso lo podemos hacer al momento de guardar. Yo generalmente no coloco un nombre anticipadamente. Aquí es decidir cuántas mesas de trabajo queremos, pero en este momento vamos a dejarlo en 1. Aquí vamos a dejarlo en carta también. Aquí nos dice qué orientación queremos, si vertical u horizontal. Y también nos pide las unidades. Les recomiendo que trabajen en centímetros cuando vayan a trabajar sobre temas o sobre trabajos que vayan a ser impresos. Entonces es importante que sea sobre centímetros. Si vamos a trabajar sobre algún diseño para páginas web o para redes sociales, entonces quizá podamos trabajar en píxeles. Pero en este momento, si queremos imprimir en centímetros, y vamos a dejarlo así en modo CMYK. Vamos a asegurarnos que esté en 300 ppp. Y aquí por defecto y OK. Ya tenemos nuestro nuevo documento y este documento yo quisiera realizar una cuadrícula, una retícula que me ayude a ordenar mis elementos. Para eso lo que puedo hacer es crear un rectángulo. Voy a ponerlo de color para que puedan verlo. Y nos vamos a objeto, trazado, seguramente object, path en inglés, y la opción de filas y columnas. Vamos a definir qué número de filas queremos. Podemos pedir 4 filas. Vamos a decirle aquí que queremos previsualizarlo. Queremos ver cómo se dividen. También queremos añadir guías. Y de columnas podemos decir que queremos 4 o 5. Voy a agregar un poquito más. 6. Y también tenemos la oportunidad aquí, en el caso de medianil, agregarlo, y lo que hace es separarlos. Esto conviene mucho cuando queremos hacer un trabajo de diseño editorial y queremos separar nuestras columnas, ¿no? Entonces podemos hacer de cualquier forma la división y ya tenemos punto 2, podamos darle OK y listo. Ya tenemos la división de nuestro plano, en este caso sobre el que vamos a diseñar. Y ahora podemos comenzar si quieren podemos quitar estos elementos porque ya nos han quedado nuestras líneas guías. Pedimos que hubieran líneas guías, así que podemos retirar todos estos rectángulos. Solo tienen que dar clic y luego presionar Shift
no soltar Shift e ir seleccionando cada uno de ellos, dando clic sin soltar Shift y luego Delete. Y así ya borraron. Seleccionar, Shift, 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 Shift y lo borran. Y ya tenemos nuestra división. Para evitar que estas líneas se estén moviendo, vamos a seleccionarlas y vamos a dar comando 2. Comando 2 es para bloquear. ¿Se dan cuenta? Es como si ya no existieran, ya no pudiéramos moverlas. Y a partir de esto, ahora sí podemos comenzar a trabajar sobre nuestro diseño. Y entonces quizá vamos a hacer un diseño simétrico. Y a lo mejor voy a tomar estos dos espacios, este y este. Recuerden, sus márgenes son importantes. Este espacio, voy a duplicar esto y voy a hacer un diseño simétrico. Y voy a colocar el mismo elemento, tanto este elemento como este, quizá de manera simétrica, reflejada, como los que ya vimos. Y quizá mi texto va a ir aquí. O puedo hacerlo un poco más grande y aquí va a ir mi texto, ¿no? En este caso voy a escribir dentro y aquí pueden escribir el texto que ustedes quieran, puedan hacerlo más grande y definir qué elementos van a colocar, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos definir a través de una retícula de modulación. Ahora vamos a ver otro ejemplo que es a partir de la regla de los tercios. Tengo aquí este elemento que yo ya había generado anteriormente en otra clase. Aquí hace falta mucho trabajo de diseño todavía, de ilustración, pero no importa. Aquí lo que vamos a ver básicamente es la estructura que puede tomar nuestro elemento. Para eso voy a hacer un cuadro y voy a volver a hacer lo mismo. Object, Path, ¿dónde está mi trazado? Trazado. Y filas y columnas, vamos a dividirlo en 3 filas y en 3 columnas, como lo dice la regla de los tercios. Y OK. Y entonces, bueno, en este caso creo que no puse mis líneas guías. Si no pueden regresar, por supuesto que podemos regresar. Object, máscara, trazado. Y posteriormente en filas y columnas, 3, añadir guías, podemos previsualizar, OK. Y vamos a quitar justamente estos elementos. Y bueno, aquí desconozco por qué me mueve mis líneas hacia acá, pero lo que podemos hacer es dar doble clic. Si se dan cuenta, al dar doble clic entramos a una nueva capa. Voy a darle doble clic aquí otra vez para que lo puedan ver. Lo tengo así. Si doy doble clic sobre la línea, entro a una capa. Este sirve para que podamos modificar elementos que están unidos. En este caso, estos elementos están unidos. Y seleccionamos los 4 y los 4 los movemos justamente aquí. Y ya tenemos nuestra retícula. Ahora voy a bloquearla, comando 2 para bloquear. Y ahora sí vamos a ver de qué manera nosotros podemos trabajar una regla de tercios. Por ejemplo, este elemento, el de la carita, que me parece importante, voy a moverlo y colocarlo justamente en los puntos de atención, en este caso de la regla de los tercios. Y en esta parte ahora sí tengo espacio para escribir quizá mi eslogan, para colocar mi logotipo en esta parte, ya tengo más espacio. Esa es la regla de los tercios. De la misma manera lo podemos hacer con la sección áurea. En este caso, para la sección áurea,
es bueno que ustedes puedan buscar la imagen de la sección áurea, la puedan colocar y a través de eso la ordenación de los distintos elementos, ¿no? Entonces, de esa manera también pueden organizarlos, pueden organizar su elemento de manera, sus elementos, distintos elementos, no solamente iconográficos, sino también tipográficos, ordenarlos dentro de esta retícula de la sección áurea.